Una vida marcada por la pérdida. Una búsqueda de un nuevo comienzo. Pero, ¿qué sucede cuando el amor se convierte en obsesión? Jason Corbett, un hombre tratando de reconstruir su vida. Molly, una mujer con secretos profundos. La búsqueda de control. La obsesión por el poder. ¿Hasta dónde llegará alguien para obtener lo que desea? Cuando la mentira se mezcla con la verdad, el horror es inevitable. Una historia de confianza, traición y tragedia. ¿Qué realmente ocurrió esa fatídica noche? Descubre los misterios que nadie se atreve a contar. Prepárate para lo inesperado. La verdad puede ser aún más mortal. El 12 de febrero de 1976 nacía Jason Corbett en Limerick, Irlanda, en una familia de clase baja que, a pesar de todas las dificultades financieras, compartía un fuerte vínculo de amor y apoyo mutuo. Desde joven, Jason demostró ser un chico independiente, siempre buscando maneras de ayudar a su familia a sobrevivir. Criado junto a su hermano gemelo, Wayne, en una casa modesta, los dos hermanos enfrentaron las adversidades con un espíritu resiliente, formado en un hogar donde el amor prevalecía, incluso cuando los recursos eran escasos. Sin embargo, la vida de Jason estaba a punto de ser devastada por una tragedia que cambiaría su existencia para siempre. A principios de 2004, Jason conoció a Maggie, una mujer con la que desarrolló una relación apasionada y profunda. El vínculo entre ellos parecía inquebrantable. El matrimonio llegó poco después, y en septiembre de 2004 la alegría de la nueva familia aumentó con el nacimiento de su primer hijo, Jack. Más tarde, en 2006, fueron bendecidos con la llegada de Sarah, una niña que completaba la felicidad de un hogar recién formado. Pero por más prometedor que fuera el futuro de Jason y su familia, se aproximaba una desgracia devastadora. Era noviembre de 2006, cuando tras el nacimiento de Sarah, Maggie sufrió un ataque de asma. La enfermedad era algo con lo que lidiaba. Desde su infancia, y aunque siempre estuvo bajo constante vigilancia médica, nunca hubo señales de que su condición fuera tan grave. Usaba un inhalador regularmente, pero ese día los síntomas empeoraron de manera alarmante. La joven madre intentó en vano usar el aparato para aliviar la falta de aire. En un esfuerzo desesperado, Jason, consciente de que el tiempo se agotaba, la subió al auto y partió rumbo al hospital. Pero en el camino ocurrió la tragedia. Maggie falleció en el asiento del pasajero, dejando a Jason devastado, con 2 hijos pequeños y sin la mujer que amaba. El dolor fue insoportable, pero Jason sabía que no podía sucumbir al duelo. Aún tenía a Jack y Sarah para cuidar. La pérdida de Maggie, aunque devastadora, no podía ser el fin de su historia. Sus amigos y familiares fueron clave en ese momento de fragilidad, pero Jason nunca fue de los que se dejaban abatir fácilmente. Siempre tuvo una fuerza interior que lo hizo seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Pero, como cualquier padre solitario que enfrenta el dolor de la pérdida, sabía que no podría continuar solo. El peso de la responsabilidad de criar 2 niños pequeños sin el apoyo de su esposa lo llevó a una decisión crítica: encontrar una niñera. Fue así como, después de una angustiosa búsqueda por varias candidatas, Jason se encontró con una joven llamada Molly Martins. Con 25 años, Molly era una estadounidense de Tennessee, proveniente de una familia acomodada, con un historial de dificultades emocionales y desafíos personales que la convirtieron en una figura compleja e introspectiva. Con un pasado lleno de inseguridades, un trastorno bipolar diagnosticado y problemas físicos que afectaron su desarrollo, Molly buscaba una nueva oportunidad en la vida, lejos de su familia y de lo que consideraba un pasado oscuro. Molly se inscribió en un sitio especializado en reclutar cuidadores para familias en dificultades. Parecía ser la solución ideal para Jason, joven, bonita y aparentemente con una voluntad sincera de ayudar. Pero al contrario de lo que él imaginaba, esta mujer aparentemente sencilla escondía una serie de secretos y desafíos que pronto empezarían a salir a la luz. Cuando Molly llegó a Irlanda a principios de 2008, Jason la recibió con una mezcla de expectativa y ansiedad, esperando que pudiera llenar el vacío dejado por Maggie. Molly parecía encajar bien en el ambiente familiar, ganando rápidamente el cariño de los hijos de Jason, Jack y Sarah. Su manera dulce y la forma en que se acercó a los niños generaron confianza en Jason. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo comenzaba a cambiar. Lo que parecía un comienzo prometedor comenzó a ser opacado por un comportamiento cada vez más errático de Molly. En pocos meses, Jason empezó a notar que ella no era la persona que él pensaba que era. Su comportamiento se volvió más impredecible. Sus cambios de humor eran más frecuentes y parecía involucrarse cada vez más en la dinámica familiar, incluso en los aspectos más íntimos de su vida.
Jason comenzó a darse cuenta de que algo no andaba bien, pero no lograba identificar qué exactamente estaba sucediendo. Este comportamiento creciente de Molly, sumado al duelo no resuelto de Jason, comenzó a generar un conflicto creciente y, finalmente, una tragedia irreversible. La atmósfera en la casa de los Corbett comenzaba a transformarse. Lo que debía ser una solución al dolor de Jason se convirtió en una espiral de confusión emocional, manipulación y obsesión, con Buzz un impacto devastador para todos los involucrados. Con el tiempo, lo que parecía ser una historia de reinicio y superación se transformó en algo mucho más oscuro, envuelto en secretos, mentiras y motivaciones ocultas. La vida de Jason Corbett, que ya había sido marcada por la tragedia, estaba a punto de envolverse en misterios aún mayores. Y a medida que las piezas de este rompecabezas comenzaban a encajar, una verdad perturbadora comenzaba a emerger de las sombras. La relación entre Molly y Jason se volvía cada vez más difícil de definir. Molly, que inicialmente parecía ser la persona ideal para llenar el vacío dejado por la muerte de Maggie, comenzó a revelar capas de complejidad emocional. Ya no era solo la niñera dedicada que Jason pensaba haber encontrado. La joven estadounidense, proveniente de un mundo completamente diferente, luchaba contra sus propias inseguridades, problemas de salud mental no resueltos y un trastorno bipolar diagnosticado que complicaba aún más su capacidad de mantener la estabilidad emocional. A pesar de que comenzó con buenas intenciones, la relación con Jason se volvía cada vez más tumultuosa. Al principio, parecía ser una buena sustituta para la madre de los niños, ofreciéndoles cariño y cuidado, lo que Jason tanto necesitaba. Sin embargo, la presión de reemplazar a Maggie y de lidiar con sus propios fantasmas del pasado no la dejaba en paz. Comenzó a sentirse cada vez más abrumada, buscando controlar todas las áreas de su vida. El intento de encajar en una realidad diferente, lejos de su familia y de su país, llevó a Molly a experimentar una creciente sensación de soledad, lo que afectaba directamente su comportamiento y su salud mental. Sus comportamientos erráticos comenzaron a afectar a los hijos de Jason, que ya estaban traumatizados por la muerte de su madre y enfrentando la adaptación a la nueva mujer en sus vidas. Molly, aún joven y emocionalmente inestable, no sabía cómo lidiar con los hijos de Jason, que apenas comenzaban a ajustarse a la nueva situación. Se veía constantemente frustrada, tratando de llenar el vacío dejado por Maggie, y al mismo tiempo, sintiendo una enorme presión por ser la madre que los niños necesitaban. Se encontraba en un papel que no lograba desempeñar adecuadamente, lo que la dejaba aún más angustiada. Las inseguridades que llevaba dentro comenzaron a desbordarse, generando conflictos con Jason y aumentando la tensión entre ambos. Jason, por su parte, comenzó a darse cuenta de que aunque Molly era una persona agradable y atenta, había algo raro en su estabilidad emocional. Él, que hasta entonces había sido una roca para sus hijos, se veía cada vez más vulnerable. La muerte de Maggie lo había dejado destrozado, pero ahora también tenía que lidiar con una relación desgastada, sin saber qué hacer o cómo mejorar la situación. Aunque aún tenía cariño por Molly y sentía la necesidad de seguir adelante, la realidad de que ella no era la mujer que pensaba la desmoronaba frente a él. Molly y Jason comenzaron a distanciarse emocionalmente. La relación que antes parecía una promesa de sanación y nuevos comienzos se estaba convirtiendo en un campo de batallas constantes. En momentos de silencio, Jason se encontraba pensando si realmente debía haber invitado a Molly a ser parte de su vida o si simplemente estaba intentando seguir adelante, impulsado por la necesidad de no ser más un padre viudo. Pero lo que más lo afectaba era la constante insatisfacción de Molly, que parecía resentirse por su papel en la familia y por su propia lucha por encajar en ese nuevo ambiente. Molly, por su parte, empezaba a mostrar señales de que ya no estaba feliz. En Irlanda, la soledad, los conflictos internos y la presión por parte de Jason la llevaron a alimentar la idea de un nuevo comienzo, fuera de todo eso. Empezó a cuestionar sus decisiones y con el tiempo, una idea comenzó a tomar fuerza en su mente. Mudarse a los Estados Unidos sería su única salida para una vida mejor. En sus conversaciones con Jason, empezó a presionarlo para que se mudaran a América, con la promesa de un nuevo comienzo. Era una propuesta que al principio parecía tentadora, una oportunidad para cambiar el rumbo de su vida, pero que escondía un nuevo conflicto. Para Jason, Irlanda era su hogar, donde sus hijos estaban creciendo y donde todavía llevaba consigo la memoria de su esposa fallecida. Los niños ya estaban adaptados a la escuela y a la vida en la pequeña ciudad, y la idea de mudarse a otro país le parecía absurda. Sabía que al seguir la voluntad de Molly, pondría en riesgo la estabilidad de los niños, que ya habían enfrentado tantas pérdidas. La presión de Molly, sin embargo, aumentaba.
Se sentía cada vez más frustrada y decía que si no era ahora, nunca tendría una oportunidad de reiniciar su vida. La idea de volver a los Estados Unidos no solo era una forma de buscar una nueva oportunidad, sino también un reflejo del deseo de Molly de tomar el control de su vida y de la situación con los hijos de Jason. No quería ser vista como una mera sustituta de la madre de los niños. Quería un papel definitivo. Quería pertenecer a esa familia de manera más sólida. Esto también incluía el deseo de adoptar oficialmente a Jack y Sarah, algo que en su mente la convertiría en una parte integral de ese hogar. Jason se sentía presionado para tomar una decisión, pero las alternativas le parecían igualmente destructivas. Por un lado veía la oportunidad de un nuevo comienzo, pero por otro el temor de que este cambio causara más daño que beneficios. Sentía un amor genuino por Molly, pero también reconocía que su relación se estaba deteriorando. El conflicto dentro de él crecía día a día, mientras intentaba equilibrar su propia necesidad de seguir adelante con la responsabilidad de proteger a sus hijos y mantener sus raíces en Irlanda. Las dudas aumentaban. ¿Sería el cambio la clave para resolver los problemas o simplemente una fuga que alejaría aún más la estabilidad de su familia? El dilema lo devoraba. A medida que la relación entre Molly y Jason se volvía más tensa, el desgaste emocional también afectaba el comportamiento de Molly. Su creciente obsesión por integrarse plenamente a la familia, sumada a la presión para adoptar a los hijos de Jason, empezó a crear grietas más profundas en los ya frágiles cimientos del matrimonio. Estaba decidida a lograr la adopción, y cualquier obstáculo que surgiera en su camino parecía solo fortalecer su determinación. Los sentimientos de Molly, que hasta entonces parecían ser una expresión natural de amor, comenzaron a tomar un tinte más oscuro. La presión por adoptar a los niños y tomar más control sobre la situación la llevaba a tomar decisiones impulsivas. Jason, por su parte, se veía cada vez más atrapado entre la lealtad a la memoria de Maggie y la necesidad de proteger a sus hijos, no solo físicamente, sino emocionalmente. La decisión de Jason de ceder al pedido de Molly y mudarse a los Estados Unidos parecía ser la única solución viable en ese momento. Después de muchas discusiones, él pensaba que este cambio podría ser el nuevo comienzo que ella tanto deseaba y al mismo tiempo dar una oportunidad a su familia para superar las tensiones que se habían instalado. Sin embargo, en lugar de aliviar los problemas existentes, el cambio solo expuso nuevas fallas y creó complicaciones aún mayores. Mudarse a los Estados Unidos no fue una panacea, sino una transición difícil y angustiante. Molly, que ya mostraba un comportamiento obsesivo y controlador respecto a la vida de los niños, comenzó a mostrar aún más incomodidad con los cambios en su entorno. La transición a un nuevo país, con una cultura y un estilo de vida completamente diferentes, exacerbaba sus inseguridades y desestabilizaba aún más su salud mental. Lo que antes parecía un intento de reiniciar se transformó en una pesadilla emocional para todos los involucrados. Molly comenzaba a sentir una presión abrumadora para ajustarse a la nueva realidad y, de alguna manera, para encajar en la vida de Jason y los niños. Pero su sensación de no pertenecer a ese nuevo mundo solo aumentaba. El comportamiento errático de Molly comenzó a afectar a los niños, quienes antes la veían como una figura cariñosa y protectora, alguien que los amaba y cuidaba de manera inmensa. Pero con el tiempo Jack y Sarah empezaron a notar cambios. La mujer que un día parecía una sustituta de su madre de manera tan natural, comenzó a mostrar señales evidentes de inestabilidad emocional. Los cambios de humor de Molly se hicieron más evidentes, sus acciones más impredecibles, y los niños, aún en un estado vulnerable, comenzaron a sentir una creciente inseguridad respecto a la mujer que ahora ocupaba el rol de madre. Mientras tanto, Jason, que se esforzaba por crear un ambiente estable para sus hijos, se sentía cada vez más incómodo con el comportamiento de Molly. Sabía que algo estaba mal, pero al mismo tiempo no podía identificar con precisión lo que estaba sucediendo. Su nueva esposa, que inicialmente parecía ser la persona adecuada para ayudarlo a reconstruir su vida, se estaba convirtiendo en una extraña dentro de su propia casa. Los signos de control obsesivo que Molly mostraba respecto a los hijos de Jason se volvían cada vez más evidentes. Ella no solo quería llenar el rol de madre, sino que también comenzaba a tomar decisiones que sugerían que buscaba algo más que eso. Su deseo de adoptar oficialmente a Jack y Sarah para tener una posición legal más fuerte dentro de la familia se intensificaba. Este deseo, que inicialmente parecía sutil, comenzó a ganar fuerza y se convirtió en una de las mayores fuentes de tensión en la relación con Jason. El comportamiento de Molly se estaba alejando cada vez más de lo que Jason había imaginado como un nuevo comienzo para su familia. El peso de la responsabilidad de lidiar con sus propios conflictos internos, junto con las demandas de Molly, comenzó a afectar su salud mental y emocional.
La tensión en la relación empezó a intensificarse, y Jason, quien se esforzaba al máximo por ser el pilar de su familia, comenzó a sentirse impotente. Sus esfuerzos para apaciguar a Molly, para encontrar un equilibrio entre ser el padre y esposo que todos necesitaban, se volvían cada vez más insuficientes. Molly, por su parte, luchaba por esconder sus angustias emocionales. Se veía obligada a mantener una fachada de normalidad, pero a medida que pasaba el tiempo, eso se volvía cada vez más difícil. Los amigos y familiares comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. Su comportamiento, aunque inicialmente camuflado por un encanto cautivador y simpatía, comenzó a revelar grietas. Molly no estaba tan bien como parecía. Estaba luchando con un torbellino emocional interno, y los demás empezaban a notar que su aparente estabilidad era, en realidad, una fachada frágil a punto de derrumbarse. Jason comenzó a sentirse cada vez más aislado dentro de su propio matrimonio. La desconexión entre él y Molly era palpable, y la presión de lidiar con la inestabilidad emocional de ella comenzaba a afectar su propia cordura. El desgaste emocional se transformó en un conflicto creciente, y Jason se encontró ante una decisión angustiante. Empezó a considerar el divorcio como una posible solución. La idea de terminar el matrimonio se volvía cada vez más atractiva a medida que observaba a Molly hundirse más y más en sus propios conflictos, sin poder lidiar con la situación de manera saludable. Sin embargo, el miedo de dañar a los niños y la incertidumbre sobre lo que les deparaba el futuro hicieron que esa decisión fuera aún más difícil, pero al mismo tiempo, las motivaciones de Molly comenzaron a ser más evidentes. Su deseo de control, su obsesión por convertirse en una figura legalmente reconocida como la madre de Jack y Sarah, se estaban volviendo cada vez más claras. Ella no solo estaba tratando de adaptarse a la vida de Jason, quería una posición de autoridad y control, algo más allá de ser solo una niñera o esposa. Este deseo, alimentado por sus propias inseguridades y distorsiones emocionales, comenzó a crear una grieta irreparable entre ellos. A medida que las tensiones aumentaban, la dinámica familiar se deterioraba rápidamente. Jason, a pesar de sus intentos de mantener la calma, veía su vida familiar consumida por la obsesión de Molly y su creciente inestabilidad emocional. Su relación se transformó en un campo minado, donde en cualquier momento una explosión de conflictos podría ocurrir. Y como una tormenta a punto de desatarse, las señales de que las cosas estaban a punto de llegar a un punto sin retorno comenzaron a intensificarse. El último estadio de este conflicto no sería una simple disputa entre marido y esposa, sino una lucha por el poder y el control, que afectaría no solo el matrimonio de Jason y Molly, sino también las vidas de los niños, quienes ya habían enfrentado demasiado para cargar con otro peso de trauma. Lo que parecía ser una búsqueda de un nuevo comienzo se transformó en una lucha por la supervivencia emocional de todos los involucrados. Y a medida que Jason se veía cada vez más atrapado en este torbellino, lo único que sabía con certeza era que la solución parecía estar más allá de sus manos. La tragedia que culminaría en la muerte de Jason Corbett ocurrió la noche del 2 de agosto de 2015, después de una discusión violenta en el cumpleaños de Jack, el hijo mayor de Jason. La tensión se había acumulado durante meses. La relación entre Jason y Molly ya estaba hecha pedazos. Las peleas eran frecuentes y la inestabilidad emocional de Molly hacía que cualquier conflicto fuera una posibilidad inminente. Esa noche la disputa se intensificó y rápidamente escaló a una situación de violencia. Las versiones de Molly y su padre, Tom, afirman que estaban actuando en legítima defensa. Según ellos, Jason había intentado asfixiar a Molly en una de las discusiones que se habían vuelto más frecuentes e intensas. La alegación de que estaban solo tratando de proteger a la hija de un ataque de violencia doméstica fue rápidamente difundida por Molly y Tom, pero el escenario del crimen no fue tan simple como parecía. Cuando la policía llegó al lugar, la escena fue horrible. Jason Corbett estaba muerto, víctima de un ataque brutal. El cuerpo fue encontrado con señales claras de homicidio premeditado, con golpes en la cabeza y otras heridas evidentes, lo que indicaba que no hubo una lucha proporcional ni defensa inmediata. No era la escena de una víctima luchando por su vida. Lo que siguió fue una investigación compleja que desmentiría las alegaciones de legítima defensa. Las inconsistencias en las declaraciones de Molly y Tom comenzaron a surgir rápidamente, especialmente en cuanto al lugar y la manera en que se cometió el crimen. La alegación de que la muerte de Jason fue el resultado directo de un intento de asfixia parecía improbable, ya que el cuerpo no mostraba los signos de estrangulamiento que generalmente acompañan a tales episodios. A medida que los detalles del caso empezaron a analizarse, la policía descubrió que el comportamiento de Molly, junto con sus problemas emocionales y psicológicos, fue un factor crítico
que contribuyó al desenlace trágico. Su trastorno bipolar no tratado y su creciente obsesión por controlar la vida de Jason y los niños crearon un ambiente propenso a la violencia. El miedo de perder la custodia de los hijos de Jason, junto con la creciente tensión y desacuerdos con su marido, culminaron en un acto de desesperación y rabia. Molly, sintiéndose cada vez más amenazada por su percepción de que estaba perdiendo el control, tomó una decisión fatal esa noche. Ella y su padre, Tom, ejecutarían un plan que resultaría letal. Las investigaciones posteriores revelaron que la situación ya estaba mucho más allá de un simple accidente o un caso aislado de defensa propia. Las autoridades descubrieron que meses antes del crimen, Molly ya había demostrado comportamientos agresivos y controladores hacia Jason, alimentados por una obsesión por adoptar oficialmente a sus hijos y tener un papel definitivo en sus vidas. La presión sobre Jason para concederle los derechos legales de adoptar a Jack y Sarah, sumada a su comportamiento errático e inestable, fue la chispa que provocó la tragedia. El juicio de Molly y Tom comenzó a arrastrarse por años, con varios idas y vueltas legales. El caso se convirtió en un laberinto jurídico, con la defensa intentando, sin éxito, reforzar la idea de legítima defensa. Sin embargo, las pruebas fueron implacables. La acusación presentó pruebas contundentes de que Jason no fue víctima de una agresión espontánea, sino de un ataque deliberado, ejecutado por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. El hecho de que Jason fuera encontrado con señales claras de violencia que indicaban una lucha intensa, pero sin señales de defensa por parte de él, sugería que fue tomado completamente por sorpresa. En última instancia, después de años de batallas judiciales, tanto Molly como Tom fueron condenados por homicidio, con la acusación demostrando que el crimen fue premeditado. El tribunal reconoció que las tensiones familiares y los conflictos internos de Molly la habían llevado a una espiral emocional que culminó en un acto de violencia impensable. Molly fue considerada responsable no solo de la muerte de Jason, sino también de la destrucción de una familia entera. Tom, aunque en un papel secundario, también fue considerado cómplice en la ejecución del crimen. La resolución del caso, sin embargo, no fue simple ni satisfactoria. Aunque se hizo justicia en términos legales, el impacto de la tragedia fue profundo e irreversible. El juicio fue apelado varias veces y tras varios giros fue reconsiderado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lo que parecía un intento de nuevo comienzo, una huida hacia una nueva vida, se transformó en una pesadilla de mentiras, obsesión y destrucción. Los hijos de Jason, Jack y Sarah quedaron con la familia de Jason en Irlanda, siendo alejados de Molly, que se había convertido en una figura cada vez más tóxica en sus vidas. El sufrimiento de los niños, que ya habían perdido a su madre y ahora se veían forzados a lidiar con la muerte de su padre, y la realidad de que la mujer que habían llamado madre no era la persona que parecía ser, fue devastador. A pesar de la condena y las alegaciones de legítima defensa por parte de Molly y Tom, lo que quedó fue una historia marcada por la tragedia y el misterio no resuelto. El verdadero motivo de la muerte de Jason Corbett, la verdadera dinámica de su matrimonio y la verdadera naturaleza de las motivaciones de Molly nunca fueron completamente claras. Al fondo, el caso dejó una sombra de incertidumbre. Molly nunca reveló completamente lo que pasaba por su mente, lo que realmente la llevó a tomar una decisión tan drástica. Su obsesión por el control y su necesidad de ser reconocida como madre, unidas a una inestabilidad emocional profunda, contribuyeron a un escenario donde la línea entre el amor, la obsesión y la violencia se volvió prácticamente indistinguible. Así, la historia de Jason Corbett terminó de manera trágica, un recordatorio de cómo los secretos, las obsesiones y las emociones no resueltas pueden llevar a resultados catastróficos, dejando a los involucrados y a todos a su alrededor con preguntas sin respuesta. El caso de Jason Corbett, una historia de amor distorsionado y tragedia, sigue persiguiendo a aquellos que conocen la verdad, pero que aún se preguntan hasta dónde pueden llegar las mentiras y las obsesiones antes de que se cruce la línea entre el amor y el horror.